En esta práctica lo que vais a ver es la redirección y los filtros en Linux. Aquí en la página 227 del libro tenéis explicada la parte de teoría a este respecto. Bien, recordaros que por defecto lo que tenemos es el dispositivo de entrada estándar de datos, ¿vale? Que nos lo dice aquí, es el teclado. El teclado solamente porque estamos hablando en modo texto. Si estuviéramos hablando en modo gráfico, pues también tendríamos el ratón. Aquí, por ejemplo, tengo el terminal abierto y si yo pongo la orden date, le estoy proporcionando un comando a través del teclado. Eso es la entrada de datos. Y el dispositivo estándar es el teclado. Esta orden me produce una salida. Esa salida es la fecha y la hora del sistema. Esa fecha y hora del sistema es proporcionada a través del dispositivo estándar de salida, que es el monitor o la pantalla. Entonces ahí tengo dispositivo estándar de entrada y dispositivo estándar de salida. ¿Para qué se utilizan los redireccionamientos o las redirecciones? Las redirecciones van asociadas con los símbolos, que son la redirección de salida, la doble redirección de salida, la redirección de entrada y la doble redirección de entrada, esta, ¿de acuerdo? Las más comunes son las dos primeras, la redirección de salida y la doble redirección de salida, y se utilizan para cambiar o bien el dispositivo estándar de salida, como es el caso de estos dos símbolos, o en el caso de los que he borrado primero, el dispositivo estándar de entrada. Antes de continuar, os diré, hay órdenes como por ejemplo la orden cat que necesitan un origen de datos. Por ejemplo, cat, vemos que aquí en práctica 9.4 tengo un archivo que se llama nombres. Cat necesita que yo le dé unos datos de entrada. Los datos de entrada están dentro del fichero nombres, con lo cual yo pongo cat nombres y cat lo que hace es sacar por pantalla todo el contenido del fichero nombres. Como hemos visto, la orden date, por ejemplo, puede funcionar sin una entrada de datos. Yo no pongo nada a continuación de date y simplemente me muestra la salida. Cuando nosotros redireccionamos, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, esa salida que en lugar de salir por aquí por pantalla, estamos cambiando el dispositivo estándar, en este caso el dispositivo estándar de salida, y lo vamos a cambiar a otro sitio. Por ejemplo, pongo el símbolo de redirección de salida y le digo otro sitio. Ese otro sitio podría ser un dispositivo, pues /dev/ la impresora, si se llamara así. En este caso, lo que estoy haciendo es poner otro sitio. Si os fijáis aquí en el modo gráfico, aquí ha aparecido un fichero. ¿Qué va a tener ese fichero? Lo puedo ver con la orden cat. Al hacer esta orden, al ejecutarla, lo que vemos es que lo que me habría salido por pantalla en esta segunda orden de aquí, con la orden date, me lo ha mandado a un fichero que se llama otro sitio. Esto con esta orden pues puede ser que no nos resulte muy útil, pero en otros casos nos puede resultar muy útil para copiar información o parte de información de un fichero ya existente a otro sitio. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros utilizamos una orden como cat que necesita una entrada de datos y no le ponemos nada a continuación? Es decir, no le damos un fichero para que nos muestre por pantalla. Lo que hace es que yo ahora, por ejemplo, parece que el prompt ha desaparecido, me funciona mal el ordenador, pongo cd, aquí no me hace nada, pongo pwd, no me hace caso. ¿Qué es lo que hace? Repite todo lo que yo escribo. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué es? Porque cat, como yo no le he dado un origen de datos, lo está cogiendo del dispositivo estándar de entrada. El dispositivo estándar de entrada es el teclado. Por tanto, lo que yo escribo me lo repite, me lo vuelve a mostrar. Cuando yo he terminado y quiero salir de este modo extraño, lo que puedo hacer es utilizar la marca de final de fichero. La marca de final de fichero se genera pulsando las teclas control y la tecla D a la vez. Control y la letra D, ¿vale? Pero D minúscula. Así he salido. Bueno, pues si cojo cat y aquí le añado la redirección, por ejemplo, no, voy a hacer otra cosa. Voy a poner cat nombre, que lo he puesto antes, me muestra todos los nombres. Pues ahora, en lugar de poner cat nombre,
lo que voy a hacer es cat nombres y le voy a poner una redirección que va a ir a nombres 2. Lo que vamos a hacer es duplicar este archivo. Veremos que aquí en el modo gráfico me va a salir nombres 2. ¿De acuerdo? Tenemos un archivo duplicado. Bien, pero si ahora en lugar de poner esto, yo pongo cat, no le pongo nada de ningún archivo que exista, le pongo una flechita y le pongo lista, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a hacer la lista de la compra. Quiero generar un fichero de texto con la lista de la compra. Muy sencillito. Vamos a ver que aquí en el modo gráfico va a aparecer el fichero de texto lista y luego veremos su contenido. Pues voy a comprar tomates, que necesito patatas, necesito agua, necesito zumo, necesito naranjas, necesito manzanas y para de contar. Entonces, para finalizar, hemos quedado que tengo que decirle el final del fichero está aquí. Para eso, control y la letra D de Dinamarca. He terminado. Vale, fijaros que aquí ha aparecido el fichero lista. Bien, voy a ver su contenido. Cat, lista. Tomates, patatas, lo mismo que le he escrito antes y en ese mismo orden. Bien. Necesito también comprar huevos y pollo. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es recuperar esta orden de aquí y añadirle otra flechita de esta, otro símbolo mayor que. Con eso lo que consigo es mantener el contenido del fichero que tengo aquí, es decir, los tomates, las patatas, el agua, el zumo, las naranjas y las manzanas se van a mantener, pero voy a añadir lo que son los huevos y el pollo. Huevos y pollo. Como ya he terminado, control D. Y ahora vemos el contenido de lista. Vemos que se ha mantenido lo que había puesto al principio, que era hasta aquí, y luego se ha añadido las dos cosas que necesito comprar de más, que son los huevos y el pollo. ¿Vale? Bien, con una redirección, que es la que hemos utilizado aquí, creamos el fichero. Con dos redirecciones añadimos cosas al fichero. ¿Qué pasa si yo ahora pongo cat lista y digo, es que me he olvidado de poner, pues no sé, el papel higiénico? Pues hago esto y pongo papel higiénico. Y también necesito pañuelos de papel. Termino, control T. ¿Cuál va a ser el contenido ahora del fichero lista? El contenido del fichero lista, lo vamos a ver. Perdón. Solamente son las dos últimas cosas. ¿Por qué? Porque esta última vez, como yo he utilizado otra vez esto, el fichero lista ya existe, la primera vez se ha creado, pero ahora lo que ocurre es que he machacado su contenido. Se ha borrado todo lo que había antes y en lugar de añadir, como lo he hecho con esta orden de aquí, en lugar de añadir cosas a la lista, lo que he hecho es sustituir la lista antigua por una lista que solamente contiene papel higiénico y pañuelos de papel. Bien. Esta redirección no solo se puede utilizar con la orden cat, se puede utilizar también con otras órdenes. Por ejemplo, yo puedo poner ls/etc. El fichero etc contiene todos los ficheros de configuración del sistema. Pues tenemos ahí unos cuantos y yo podría, todos esos ficheros los podría meter dentro de un archivo, un fichero. Por ejemplo, ficheros, configuración. Me ha aparecido aquí ficheros conf, ¿de acuerdo? Y su contenido va a ser en modo lista, lo voy a abrir en modo gráfico, todos los ficheros de configuración del sistema, ¿vale? Cierro. También lo podríamos utilizar con la orden echo, hola mundo. La orden echo lo que hace es mostrarme un mensaje por pantalla. Pues si yo utilizo la redirección, en lugar de salir por pantalla, me lo va a mandar ese mensaje a un fichero, en este caso, que se llama hola. Veremos ahora aquí que aparece el fichero hola en modo gráfico. Entonces, cualquier orden puede ser utilizada para redireccionar su salida hacia otro sitio. Bien,
Ahora quiero enseñaros dos órdenes más, la orden head y la orden tail. La orden head significa cabeza, y por ejemplo con esta lista de nombres que tenemos aquí, yo quiero ver qué pasa con ese fichero, head nombre. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me ha mostrado 10 líneas. El fichero nombres tiene más líneas. Si lo miramos aquí, vamos a abrirlo y veremos que el fichero nombres tiene muchos más nombres. Vamos a ponerlo así en pequeñito y veremos que aquí el fichero nombres pues tiene bastante, ¿vale? Entonces me ha mostrado solamente 10 nombres. ¿Qué pasa si yo quisiera ver, además, no solo cualquier 10 nombres, sino los 10 primeros nombres, ¿vale? Con lo cual head muestra la cabeza del fichero, lo de cabeza del fichero entre comillas, quiere decir que son las primeras líneas de un fichero de texto. Si yo quiero que me muestre solamente 5 nombres, pues le voy a poner head menos 5 nombres. Entonces, aquí me ha mostrado solamente 5. Si quiero que me muestre 3, head menos 3 nombres. Y solo me muestra 3. La orden tail funciona de forma similar, pero por la parte de abajo del fichero, es decir, por la cola. Tail significa cola, entonces me va a mostrar, si no pongo nada, lo pongo así como lo estoy poniendo aquí, tail y el nombre del fichero, las 10 últimas líneas de ese fichero de texto. Lo vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo quiero mostrar solamente las 6 últimas líneas, le pongo menos 6. Y entonces me muestra solamente 6 líneas. Si yo quisiera ver las 2 últimas líneas, pues le pondría menos 2 y veo las 2 últimas líneas de un fichero. Estas órdenes también se utilizan a veces para tareas administrativas en Linux. Bien, os voy a poner otra orden, que en este caso se llaman filtros. Se llaman filtros porque no hacen nada sobre el fichero, pero permiten mostrar un fichero de forma diferente. Me explico. Si yo pongo cat nombres por pantalla, no puedo ver todos, no puedo verlos del principio. Ahora que estoy en un modo gráfico, sí, porque me subo para arriba y veo que puedo desplazarme con esta barra de aquí. En modo texto puro, esto no es posible. Entonces, si yo quisiera leer toda la lista entera de nombres, yo tendría que utilizar la orden more. More es un filtro, entonces yo le digo more nombre. Fijaros que aquí abajo me pone más, estoy viendo pues un porcentaje del fichero y si le doy a Enter voy avanzando uno a uno, ¿vale? Ya he visto el 65%, pero si le doy a la barra espaciadora avanzó toda una pantalla, por así decirlo, ¿vale? Así, solamente pulsando la barra espaciadora he pasado a ver la pantalla siguiente de nombres. Es decir, More es un filtro que me permite ver el contenido de un fichero de texto pausado por pantalla. Puedo seguir viendo, si pulso la tecla Enter, una línea más cada vez, o puedo ver una pantalla más, que son unas 24 líneas, pulsando la barra espaciadora cada vez. Aquí este filtro se puede utilizar así, More y algo más, pero lo que pongo aquí a continuación solo puede ser un fichero de texto. Otra forma de utilizar esta orden, utilizando cat, la orden nombres, y añadiéndole mediante la tubería el filtro more a continuación. En este caso, lo que estamos haciendo es usar la tubería. Este símbolo de la tubería lo que hace es que la salida de la orden que hay a la izquierda de la tubería permite que los datos pasen a la orden que hay a la derecha de la tubería. Son los datos de entrada para el filtro more. Vemos que hace lo mismo que antes. Me aparece una pantalla de nombres, pulso la barra espaciadora y veo la siguiente pantalla. Si la lista fuera más larga, cada vez que pulsara la barra espaciadora seguirían saliendo nombres. Bueno, pues igual que esto, tenemos el filtro sort. El filtro sort, también podemos poner sort nombres, y este filtro lo que hace es ordenar. Sort significa en inglés el verbo to sort, ordenar. Lo que va a hacer es ordenarme el fichero nombres por orden alfabético,
pero el fichero original va a seguir teniendo el mismo contenido y el mismo orden dentro del mismo. Es decir, ahora vemos que se supone que está ordenado alfabéticamente. El último nombre está Carías, pero los nombres del principio no los vemos. Bueno, pues aquí lo que podríamos hacer es combinar mediante la tubería, varios filtros. Por ejemplo, como no puedo leer el resultado de esta orden entero, lo que hago es añadirle la tubería y poner a continuación more. Entonces, aquí vemos los nombres que comienzan por la A en orden alfabético, pulso la barra espaciadora, se ha pausado la salida y ahora veo los nombres que continúan en orden alfabético. Hemos utilizado dos nombres enlazadas. La salida de la ordenación se pasa a la pausa por pantalla. Otra forma de utilizar esto sería catNombres. Con catNombres lo que veo es todos los nombres, todo el contenido del fichero nombres por pantalla. Mediante la tubería le pongo la orden more, primero la orden sort, y ahora os diré por qué. Y después la orden more. Con lo cual, a lo que sale de la orden catNombres, que es mostrarme todo el fichero nombres por pantalla, primero se ordena y luego se pausa la salida por pantalla. Es lo mismo que acabamos de hacer. Está ordenado y sale por pantalla la pausa. Si lo pusiéramos al revés, primero more y luego sort, vamos a ver lo que sale. No me pausa la salida, por lo tanto, primero ordeno y luego pauso. La pausa va al final. Una última orden, la orden grep. La orden grep también se puede utilizar, como hemos visto antes, con la tubería. Ahora os pondré un ejemplo. Yo quiero buscar, por ejemplo, si Patricia está en la lista. Pues voy a mirar Patricia en la lista de nombres. Y no me sale nada. Bueno, pues en lugar de Patricia voy a buscar José. José sí está en la lista de nombres, sí que me aparece ahí. De hecho, si lo miramos por aquí, por ahí en algún sitio aparecerá. El caso es que grep se puede utilizar grep se puede utilizar para buscar un patrón. El patrón es lo que estamos poniendo aquí, dentro de un fichero. Entonces, entre comillas, le ponemos lo que queremos buscar. Aquí, por ejemplo, hay un fichero, que es el fichero etcpassword, y que este fichero contiene todos los usuarios del sistema. Por ejemplo, aquí está el usuario alumno y aquí está el usuario prego. Vamos a suponer que tuviéramos muchísimos más usuarios, ¿vale? Uno de los usuarios que puede haber en el sistema es, pues por ejemplo, el usuario root. Entonces, yo quisiera saber si el usuario root está en la lista. Pues yo podría poner grep root, voy a ponerlo entre comillas, en el fichero etc password. Si aparece, si me da una salida, quiere decir que ese usuario sí que está dentro de ese fichero, ¿vale? Porque este es un fichero que contiene usuarios. Otra forma de utilizar esto sería cat, el fichero etcpassword, y luego ponerle la tubería y ponerle grep y entre comillas root. El resultado, como veis, es el mismo. En este caso utilizamos la tubería y en este caso de aquí arriba no la utilizamos. Entonces, ahí tenemos una equivalencia de uso con o sin tubería en algunos casos, como hemos visto con el filtro sort, con el filtro more o en este caso con la orden grep.